Hola amigos, los saluda Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Como sabemos, nuestro país está siendo devastado por los efectos de los desastres naturales ocasionados por el ciclón Yaku y también por el Niño Costero global. Estos desastres naturales han generado lluvias intensas, inundaciones en distintos departamentos de nuestro país, motivo por el cual el Poder Ejecutivo ha dictaminado diversos decretos supremos que declararon el estado de emergencia en algunas situaciones por peligro inminente y en otras situaciones por daño ocurrido. ¿Cómo atañe esto a la materia tributaria? Es que nuestra normativa tributaria contempla ciertos dispositivos legales que se aplican en favor de estas poblaciones o de estos contribuyentes que se encuentran en estas zonas declaradas en estado de emergencia por daño ocurrido. Así pues, tenemos dentro de nuestra normativa una serie de decretos supremos que el Poder Ejecutivo ha ido promulgando, pero dentro de ellos debemos diferenciar dos tipos de decretos supremos. Dentro de ellos tenemos los decretos supremos que declaran el peligro inminente hasta por un plazo de 60 días. Aquí vamos a encajar a los decretos supremos 029, 031, 032 y 035 del 2023 PCM, a los cuales no le va a aplicar estos beneficios concedidos por la resolución 051-2019. De otro lado, tenemos otro grupo de decretos supremos que declaran el estado de emergencia por impacto de daños en el plazo de hasta 60 días calendario. A este grupo de decretos supremos sí se va a aplicar la resolución de superintendencia 051-2019 y dentro de estos decretos supremos encontramos los decretos supremos 028, 030, 034, 036, 038, 039 y 043, todos ellos del 2023 publicados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución de superintendencia 051-2019 prevé que los beneficios que atañen a esta norma solamente van a alcanzar a los contribuyentes domiciliados en estos departamentos, provincias y o distritos expresamente señalados en los anexos de estos decretos supremos, siempre que el contribuyente no sea un principal contribuyente. En el grupo de decretos supremos a los cuales no le va a aplicar esta resolución de superintendencia 051-2019, que es un régimen que establece un régimen permanente para toda aquella situación en la que ocurre un desastre natural, estableciendo así las prórrogas de las declaraciones juradas mensuales, la prórroga de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, no incorpora el ITAN, pero sí a la DJ anual del impuesto a la renta. Incorpora también un plazo adicional para rehacer los libros que se puedan haber perdido, libros físicos, libros electrónicos, un plazo mayor para que no se pierda las cuotas de fraccionamiento y establecen pues un régimen de aplicación incluso para la liberación de fondos de las detracciones desde la publicación del decreto supremo hasta cuando concluye este estado de emergencia. Vamos a verificar que dentro de los decretos supremos que declararon este estado de emergencia, el 028-2023 PCM, en la cartilla que SUNAT publicó la semana pasada a través de sus redes sociales, no lo incorporó, pese a que este decreto supremo en su artículo 1 declara en estado de emergencia al departamento de Ayacucho, a las provincias de Huamanga, Cangallo, Huanca, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Pauca, Telsara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Dentro de ellas, de estas provincias, solo se declaran algunos distritos en estado de emergencia. Aquí, qué duda cabe que el mismo decreto supremo señala que hubo impacto de daños. En consecuencia, le aplicarán los beneficios de la resolución de superintendencia 051-2019. Luego se incorporó al departamento de Arequipa, pero no en su totalidad, sino algunas provincias, y dentro de estas provincias a algunos distritos. Así tenemos Arequipa, departamento, declarado como en estado de emergencia la provincia de Arequipa, pero solo en su distrito de Jacobo Hunter. Luego tenemos a Carabelí en el distrito de Jaqui, y en Castilla, con Desuyos y Unión, sí hay una diversidad de distritos.
Solo los contribuyentes que domicilien en estos distritos van a ser sujetos de estos beneficios tributarios previstos por la Resolución 051/2019. Seguidamente está el Decreto Supremo 034/2023 que incorpora a Cajamarca. Cajamarca y dentro de ellos sus provincias de Cajabamba, Cajamarca, Selendín, Chota y Cutervo, con algunos distritos. No todos los distritos de estas provincias están incorporados en los detalles del beneficio. Luego tenemos incorporados también en este decreto supremo a los departamentos de Lambayeque, La Libertad y Piura. Si vemos dentro de este decreto 034/2023, PCM, ya se habían incorporado las zonas que a la fecha siguen siendo los lugares más afectados. El decreto supremo 035/2023, que señaló de forma muy general a los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna, es un decreto supremo que solo declaró el estado de emergencia por peligro inminente. En consecuencia, los departamentos publicados bajo este decreto supremo 035/2023, en el que se encuentra Lima, provincia, y el Callao, no están incorporados dentro del beneficio de la prórroga de la declaración jurada anual, las declaraciones juradas mensuales, la liberación de los fondos de las detracciones y la prórroga en el pago de las cuotas de fraccionamiento que acaecen durante este estado de emergencia. Pero sí, en el Decreto Supremo 036/2023 se establece para Lima ciertos distritos que entraron a ser declarados como en estado de emergencia por daño ocurrido. Dentro de estos distritos se encuentran Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar. Solamente esos distritos. Los demás distritos de Lima, las demás provincias de Lima como tal, al no haber sido incorporadas como un decreto supremo por daño ocurrido, no calzarán dentro de los beneficios de la resolución 051/2019 SUNAT. Luego tenemos a los decretos supremos 038 y 039 que incorporan a las provincias de Ancash, Huancavelica, Ica, y en Lima solo algunas de estas provincias, solo algunas de las provincias de Lima, ¿no? Luego en el 039 vamos a verificar que en el decreto supremo 039 ya se incorpora una parte de la selva. Tenemos a los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Pasco y Ucayali, solamente algunas provincias y unos cuantos distritos de estas provincias, como pueden ver en la imagen del cuadro. Recientemente, el día 26 de marzo, se publicó el Decreto Supremo 043/2023 PCM. Este último Decreto Supremo incorpora y declara en estado de emergencia a la totalidad de los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes por un plazo de 60 días calendario. Este decreto supremo es el único que ha incorporado y que está incorporándose un listado que permite realizar donaciones bajo un régimen especial, que es ya una norma que se encuentra vigente desde el año 2017, incluso que nos permite utilizar el crédito fiscal debido y originado en las adquisiciones para realizar estas donaciones y donaciones de servicios y donaciones de bienes y donaciones de servicios, como veremos en adelante. ¿Cuáles son los efectos? En este caso es que ya existía. Al respecto, debemos recordar que el Tribunal Fiscal, en una jurisprudencia de observancia obligatoria, había señalado ya que la antigua resolución. El Tribunal Fiscal, en resolución de observancia obligatoria, había señalado que el anterior el Tribunal Fiscal, en resolución de observancia obligatoria, que pueden ver en la pantalla, había declarado que los beneficios de la resolución 021/2007, que fue sustituida totalmente por la resolución 051/2019, que establece este régimen de beneficios para el cumplimiento de obligaciones tributarias, solamente se aplica para los lugares que fueron declarados en estado de emergencia por daño ocurrido, más no por peligro inminente. Esto es muy importante porque si es que nosotros somos contribuyentes
cuyo domicilio fiscal se encuentra en los distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente y no por daño ocurrido, pues de no presentar la declaración jurada mensual nos haremos acreedores a la multa por la infracción cometida y prevista en el artículo 176, número 1. Y si es que esta declaración contuviese tributos que han sido retenidos y no pagados dentro del cronograma, también se haría acreedor a una sanción por la infracción prevista en el artículo 178, numeral 4, por la infracción 178, numeral 4. Los beneficios tributarios que contempla esta resolución 051-2019 es otorgar facilidades a los deudores tributarios y establece procedimientos de emergencia. Esta resolución 059-2019 establece un cronograma en función a la fecha en la que se publica el decreto supremo que declara el estado de emergencia. Este cronograma que vamos a tenerlo en consideración, incluso si es que posteriormente en los meses de abril y mayo hubiese una declaratoria de emergencia por el niño costero global, vamos a verificar la fecha en la que se publicó y en función a ello es que se determinarán qué obligaciones tributarias se van a prorrogar. Por ejemplo, aquí dentro de la imagen ustedes pueden ver que todos los decretos supremos que se han publicado a la fecha se han generado en el mes de marzo. Esto conlleva que las obligaciones tributarias mensuales de febrero, marzo, abril, mayo, junio sean prorrogadas hasta el cumplimiento de las obligaciones de junio. Sí, hasta la fecha que se designó las obligaciones de junio de acuerdo al último dígito de RUC. Así, SUNAT publicó. Entonces, aplicando este anexo de la resolución 051-2019, aplica ya el artículo 4 de esta resolución y establece el cronograma de obligaciones de febrero hasta mayo que se van a poder presentar las declaraciones juradas mensuales. Estamos hablando de la declaración de renta, la declaración de selectivo al consumo, la declaración de retenciones, cualquier declaración de obligación mensual va a poder ser presentada hasta los vencimientos que se generen en el mes del periodo junio. Las obligaciones del mes de febrero, de acuerdo al último dígito de RUC, vencerán en el mes de junio y así sucesivamente. Cada obligación va a postergarse en función a la prórroga establecida en esta resolución 059-2019. Similar circunstancia ha sido prevista en el artículo 5 de la resolución 051-2019 para efecto de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Este artículo señala que para aquellas personas cuyo domicilio fiscal se encuentran ubicados en los lugares que han sido declarados en estado de emergencia y no son principales contribuyentes, entonces la declaración jurada va a vencer cuando concluya este estado de emergencia, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando de 60 días calendarios, se inicia el estado de emergencia en marzo y culmina en mayo. Entonces, a partir de junio, conjuntamente con las obligaciones de junio, se va a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta únicamente para estos contribuyentes que domicilian en estos lugares declarados en estado de emergencia por daño ocurrido. ¿Cuáles son las consecuencias de estas prórrogas en cuanto a las fechas de vencimiento? Es que no va a haber un cobro de interés moratorio respecto de las deudas tributarias que se generen durante este plazo. Esto no implica que las deudas que ya hayan vencido y que a la fecha en la que se declaró en estado de emergencia se encuentran pendientes de cobro, el interés moratorio se mantiene su cómputo, puesto que el artículo 33 del Código Tributario no ha previsto que durante el estado de emergencia se deje de computar los intereses moratorios para aquella deuda que ya era exigible. Solamente para aquella que se prorroga, al prorrogarse la exigibilidad de la deuda tributaria, no aplicará el interés moratorio. Asimismo, la presentación dentro del cronograma impedirá que se aplique estas infracciones del artículo 176 numeral 1 y 178 numeral 4. La Sentencia 151-2019 también ha previsto un plazo adicional para rehacer los libros y registros vinculados a materia tributaria.
sea que estos se llevan a través de manera física o a través de medios electrónicos, como podría ser la presentación de los libros a través del PLE, respecto de los cuales aún conservamos la obligatoriedad de mantener los archivos. En el caso que debido a estas precipitaciones pluviales hubiese ocurrido la desaparición de estos libros, la regla general establece un plazo de 60 días calendarios para rehacer los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, pero esta resolución 051-2019 le concede 30 días calendarios adicionales a estos 60 días. Entonces tenemos 90 días para rehacer los libros contables en el supuesto que se haya extraviado. Una prórroga en las fechas máximas del atraso de los registros de compras y los registros de venta. Así, el artículo 7 de la resolución 051-2019 señala que los contribuyentes cuyo domicilio fiscal esté en estos lugares declarados como en estado de emergencia por ocurrencia de daños podrán presentar sus libros, sus registros de compras y registro de ventas hasta el correspondiente mes en el que concluye el estado de emergencia. Habíamos mencionado que el estado de emergencia concluye en el mes de mayo. Los libros del mes de mayo acaban o se presentan en el mes de junio. La norma nos dice que es un día antes en el que venzan nuestros libros contables correspondientes al mes de mayo, que es en junio. Entonces podremos presentar los libros de marzo y los libros de abril, tanto de registro de compras y registro de ventas, sin que esto implique que el contribuyente estará incurso en la infracción del artículo 175, numeral 10, para los libros electrónicos. Y para los libros físicos, la infracción prevista en el artículo 175, numeral 5. También el artículo 8 de esta resolución 051-2019 establece una prórroga y una ampliación para la totalidad de los libros contables. Entonces tenemos que, si es que estamos hablando del libro diario y este libro diario registra las operaciones desde enero, entonces el plazo máximo para presentar en un cronograma general o para tener como atraso este libro diario sería el 2 de mayo del 2023. Pero en virtud de la resolución 051-2019, en su artículo 8 nos dice que podemos presentar hasta estos libros hasta el mes siguiente del vencimiento general. Entonces, para los contribuyentes que estén en el régimen de estado de emergencia por peligro ocurrido, podrán tener este libro diario por las operaciones de enero atrasado o hasta el 1 de junio del 2023. El libro mayor tiene similar circunstancia por las operaciones de enero, tenemos hasta el 2 de mayo. Entonces tenemos la prórroga excepcional hasta el 1 de junio. El libro de activos fijos tendríamos que tenerlo presentado hasta el 3 de abril del 2023, ¿no? Y luego tenemos un mes más para los contribuyentes que se encuentren en estado de emergencia, es decir, podrían presentar hasta el 2 de mayo del 2023. Sucesivamente lo mismo ocurrirá para el registro de costos. Para el libro que no aplicará esta prórroga debido a que su vencimiento se genera fuera de la declaratoria de emergencia será para el libro de inventario permanente valorizado. Esta resolución de superintendencia 051-2019 también establece una prórroga en la declaración de predios. A la fecha aún no está publicado el cronograma de declaración de predios que suele presentarse en el mes de junio. Se declare esto, también habría una prórroga para la declaración de predios. También existe una prórroga para aquellas declaraciones informativas o comunicaciones del sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago. Para aquellos contribuyentes que se encuentren en estas zonas de emergencia, recordemos que tenemos comunicaciones que realizar o envíos que realizar en el caso de emisión de comprobantes de pago, facturas. Entonces, si es que a la fecha, con la resolución 03-2023, tenemos hasta 3 días para remitir a la SUNAT o al OCE las facturas y las notas de crédito electrónicas, entonces este plazo, según la resolución 051-2019, se amplía hasta el 9º día hábil del mes en el que deba declarar la primera obligación tributaria. En buena cuenta, el plazo para la comunicación excepcionalmente para estos sujetos que se encuentran en estos lugares, se encuentran domiciliados en estos lugares declarados en emergencia, podrán realizar el envío hasta el 13 de junio del 2023. La resolución 051-2023 también en su artículo 12 establece un procedimiento especial de liberación de los fondos de las cuentas de detracciones.
Recuerden que hemos tenido una liberación de fondos en el mes de enero a causa de las protestas sociales. Se permitió por única vez que todos los contribuyentes con cierto monto de ingresos soliciten la liberación de fondos de sus cuentas de detracciones. Esta resolución establece un régimen similar, solo que se limita a que la solicitud puede ser presentada desde la vigencia, desde la emisión de estos decretos supremos. Tenemos los decretos supremos 028, 030, 034, 036, 038, 039 y el decreto supremo 043. Estos terminan su vigencia de 60 días en promedio hasta el 17 de mayo del 2023, como ustedes ven en el cuadro, ¿no? Entonces, hasta esa fecha, los contribuyentes domiciliados en estos lugares van a poder solicitar la liberación de fondos. Otra disposición que contempla esta resolución 051-2019 y que lamentablemente SUNAT en su cartilla publicada a través de sus redes sociales no ha señalado nada más que las prórrogas de los vencimientos de las declaraciones juradas mensuales y anuales, también está contemplado en la norma, en esta resolución 051-2019, que permite a un contribuyente que no pierda su aplazamiento, su fraccionamiento o su refinanciamiento siempre que es el 30 de junio del 2023. Y esto es por aplicación expresa de la norma, pueda realizar el pago íntegro de cuando menos 4 cuotas consecutivas y que no adeude 5 cuotas consecutivas, bien de un fraccionamiento, o pueda pagar el aplazamiento siempre que estos vencimientos, estas cuotas, se hayan generado durante la vigencia del estado de emergencia declarado para cada uno de estos contribuyentes domiciliados en estas zonas. Recuerden que en estos decretos supremos a los contribuyentes se identifican por distritos de una provincia y de un departamento y no a la generalidad de departamentos, salvo el decreto supremo 043-2023, que este sí establece un régimen general de departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, solamente para ellos. También esta resolución establece, nos señala de que en el caso que los contribuyentes cuyo domicilio está en estos lugares vayan a solicitar la devolución por saldo a favor materia de beneficio o una devolución por pago indebido, deberán consignar el último periodo transcurrido a la fecha de la presentación de su solicitud, ¿no? Si es que están presentando en el mes de, supongamos en el mes de mayo, ¿cuál es el último periodo transcurrido? Habría el último periodo transcurrido probablemente recién sea el mes de febrero. Entonces, ese periodo es el que tendríamos que presentar. Esta situación de los desastres naturales califican como hechos fortuitos, ¿no? Como los designios de Dios, que esa es la traducción que se le dio a hecho fortuito. En el Código Tributario nosotros sabemos que se ha previsto que la Administración Tributaria pueda realizar distintos tipos de acciones de fiscalización. Procedimiento de fiscalización, procedimientos de verificación. Y dentro de los procedimientos de fiscalización tenemos los procedimientos de fiscalización definitiva, fiscalización parcial y la fiscalización parcial electrónica. El Código Tributario ha previsto, y también el Decreto Supremo que regula o que reglamenta el procedimiento de fiscalización, que para el caso de fiscalizaciones tanto definitivas, parciales y parciales electrónicas, esta última con una normativa especial, que los contribuyentes tenemos el derecho de solicitar una prórroga para la presentación de la documentación. Pero si es que nuestro domicilio fiscal está en un lugar en el que se ha declarado en estado de emergencia, al calificar como un hecho fortuito, el contribuyente se exime de presentar esta solicitud de prórroga en el plazo de 3 días máximos al vencimiento del requerimiento, como exige la norma, como es la regla general, sino que incluso puede presentar esta solicitud de prórroga el día del vencimiento. ¿Por qué? Es justificando claramente de que su domicilio está enmarcado en estos lugares en los que han ocurrido estos desastres naturales y es este hecho fortuito que le impide cumplir con los requerimientos que SUNAT le cursa en un procedimiento de fiscalización parcial y parcial electrónica y definitiva también. En los procedimientos de verificación, tengamos en cuenta que un contribuyente puede solicitar la prórroga automática y sin necesidad de justificar por una vez. La segunda vez debe justificar. Y si es que le concedieron ya una prórroga sin justificación y la segunda
justamente ocurre cuando su domicilio ha sido declarado en estado de emergencia por daño ocurrido, entonces podrá alegar claramente estos hechos fortuitos que provienen de la ocurrencia de los desastres naturales. Esta solicitud de prórroga para la presentación de documentación es una causal que suspende el cómputo del plazo de fiscalización definitiva, fiscalización parcial y fiscalización parcial electrónica. Así lo ha previsto la norma. Entonces, es durante el tiempo que se le conceda al contribuyente para que pueda responder estos requerimientos, no se va a computar el plazo de 1 año para la fiscalización definitiva, el plazo de 6 meses para la fiscalización parcial y el plazo de 30 días máximo que tiene la SUNAT en una fiscalización parcial electrónica para emitir. Dentro de la normativa del Código Tributario, el artículo 119 del Código Tributario no ha previsto ninguna causal de suspensión de la cobranza coactiva por hechos fortuitos o de fuerza mayor. En consecuencia, si es que el contribuyente a la fecha en la que se declara el estado de emergencia tuviese una deuda, SUNAT va a poder realizar la cobranza coactiva por la deuda ya exigible coactivamente. Sería saludable que a través de una ley se modifique esta circunstancia, permitiendo que los contribuyentes que pese a que tengan una deuda exigible coactivamente, pero que están siendo perjudicados, dañados por estos desastres naturales, que se les siga cobrando coactivamente estando en esta situación. Respecto de las infracciones, los hechos fortuitos o de fuerza mayor califican como un eximente de la comisión de infracciones. Entonces, hay varios eximentes de la comisión de infracciones, como puede ser la existencia de duda razonable, la prescripción de la infracción, el fallecimiento del infractor. Pero en el caso de fuerza mayor, también el Tribunal Fiscal ha merituado estas circunstancias o de caso fortuito para que no se apliquen las infracciones del Código Tributario por estas ocurrencias. Verificar que de acuerdo a esta jurisprudencia, el Tribunal Fiscal ha señalado que la prórroga que establece esta resolución 051-2019 no atañe a la declaración del ITAM. Esto es, que si es que nosotros estamos obligados a presentar el ITAM, la declaración del ITAM, porque nuestros activos al 31 de diciembre del 2022 superaron el billón de soles, tendremos que presentar la declaración del ITAM, lo cual sería recomendable de que no esperemos el vencimiento máximo que se nos está otorgando para la declaración jurada anual. Y también ver si es que es posible declararlo antes, porque la presentación de la declaración jurada anual condiciona el uso del saldo a favor contra los pagos. Dentro de nuestra legislación, ya en el ámbito del impuesto a la renta, se ha establecido el tratamiento de las pérdidas extraordinarias. Y en la ley del impuesto a la renta, en el artículo 37D, se establecen 2 tipos de pérdidas extraordinarias. Aquellas pérdidas extraordinarias que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor sobre bienes productores generadores de renta, o la otra pérdida extraordinaria va a tener en consideración ya el hecho que ha ocurrido un hecho delictuoso, un delito sobre el patrimonio del contribuyente, y que este tipo de pérdida extraordinaria por robo o por cualquier otro delito sí requiere una prueba judicial, una prueba de que se hayan iniciado las acciones judiciales, y la deducción de ese gasto se condiciona a la existencia de una resolución, de una sentencia judicial o de una resolución del Ministerio Público que declare el archivamiento definitivo del caso. Mientras que en el caso de las pérdidas extraordinarias ocurridas por caso fortuito, como vendrían a ser las generadas por los desastres naturales, entonces no requerimos de estos medios probatorios como son las denuncias policiales, pero sí tenemos que acreditar con informes, con levantamientos de actas, constataciones, cuáles fueron los daños producidos sobre nuestras existencias, sobre nuestros bienes, que podrían conllevar a la deducción de esta pérdida extraordinaria en el respecto del costo computable o respecto del importe no depreciado en el caso de los activos fijos. Entonces, diferenciar y tener en cuenta que todo lo ocurrido producto de estos desastres naturales se tratará de una pérdida extraordinaria por caso fortuito que no requiere denuncia policial, mientras que aquellos contribuyentes que tienen pérdidas extraordinarias por delito
por delito, por robo, en el caso de las manifestaciones. Entonces, esto sí requieren que se realice la deducción del gasto, se condicione a la existencia de una acción judicial. ¿Qué duda cabe que es posible que hayan bienes pues, que no se han perdido en su totalidad, sino que están sujetos a la acreditación del desmedro? Lamentablemente, nuestra legislación no ha previsto un supuesto especial de cómo es que se deben destruir las mercaderías en desmedro o los bienes en desmedro, en el supuesto que este desmedro se produzca no por la calidad, no por el proceso propio del producto, por su naturaleza, sino que se ha producido por estos desastres naturales. Si exceden las 10 UITs, tenemos que comunicar a la SUNAT en el plazo de 2 días anteriores a que se realice la destrucción de estas existencias que hayan recaído en desmedro. Y si es que están por debajo de las 10 UITs, esta baja tiene que ser comunicada a la SUNAT mediante un informe, ¿no? Entonces, y en el caso de que se tratase ya de merma producida por estas condiciones climatológicas que hayan disminuido la cantidad del bien está ahí, no se ha perdido, o habiéndose perdido la calidad, el bien se mantiene. En el caso de mermas, el bien se mantiene, pero disminuye en cuanto a su calidad, en cuanto a su cantidad. Este tipo de mermas tendría que ser sustentada por un informe técnico emitido por profesional competente dentro del ejercicio en el que se pretende la deducción de las mermas. Recordemos que si es que mantenemos la totalidad de medios probatorios exigidos y por la ley del impuesto a la renta, estas pérdidas que podamos tener, pérdidas extraordinarias o productos en desmedro, productos o mermas ocurridas por estos desastres naturales, no van a conllevar a que se reintegre el crédito fiscal. En el caso de que tengamos activos que a producto de estos desastres naturales han quedado obsoletos o han quedado inutilizables, debemos contar con un informe técnico que no requiere ser emitido por un profesional competente e independiente, sino es un informe técnico que dé cuenta cuál es el estado del activo y en función a eso dar de baja dentro del ejercicio a este activo por el saldo del importe no depreciado del activo que ha quedado totalmente inutilizado debido a estas circunstancias de los desastres naturales. Dentro ya no solo de las pérdidas, sino de cómo es que nosotros como empresas, como personas que realizamos actividad empresarial, podemos colaborar a que nuestro país se levante. Se encuentran ya previstas las donaciones. Y nuestra ley del impuesto a la renta ha previsto un régimen general para donaciones. Esta ley nos indica en el artículo 44, inciso D, que en principio toda donación no es una donación deducible en la determinación del impuesto a la renta, salvo los supuestos previstos en el literal X del artículo 37. Esta excepción a la regla que establece el literal X del artículo 37 señala de que los contribuyentes vamos a poder deducir como gasto las donaciones que efectuamos, pero está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, que solo tengamos como donatarios a las entidades públicas del sector público o entidades sin fines de lucro que tengan determinados fines. Dentro de estos fines está la asistencia social, la educación, programas culturales, científicos, artísticos, literarios, deportivos, salud y patrimonio histórico. Nótese que no toda asociación sin fines de lucro puede recibir estas donaciones. Y un segundo limitante que nos establece la norma, la ley del impuesto a la renta, para que nuestras donaciones sean gasto deducible, es que la empresa que va a donar debe tener utilidad. Porque si es que la empresa ha tenido pérdida, pues no va a poder deducir ese gasto. Entonces, y nos señala que el máximo gasto deducible va a ser el 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de aplicada la compensación de pérdidas. La ley del impuesto a la renta, al igual que la legislación civil, no permite la donación de servicios, solamente permite la donación de bienes. Y esta donación de bienes va a constituirse gasto deducible si es realizada en favor de una entidad del Estado, una asociación sin fines de lucro, pero si es que se realiza la donación directamente a la población damnificada, esta donación no va a ser una donación deducible. Luego,
tenemos una reglamentación ya en el artículo 21, literal S del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos señala que las donaciones tienen que estar sustentadas en comprobante de recepción de donación. Esto lo emiten las asociaciones sin fines de lucro. Si es que se dona a una entidad del Estado, lo hacen a través de resolución directoral, o si es que se dona a una municipalidad, a través del acta de recepción de donación. Esta acta de recepción de donación debe cumplir con las formalidades de contemplar el detalle de los bienes donados, si es que se tratan de bienes que tienen fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento y cuál es el costo de adquisición de esos bienes. Para este tipo de bienes no opera el valor de mercado, sino cuál es el costo de adquisición de los bienes que se están donando. Se debe emitir un comprobante de pago y se debe señalar que se trata de una transferencia gratuita. Recuerden que si es que la donación se produce en efectivo, deben utilizar medio de pago si es que esta es mayor a 2.000 soles o $500. La donación debe ser directamente a una entidad sin fines de lucro o una entidad del Estado que le entregue esta documentación. Si es que lo que se dona son bienes inmuebles o bienes inscribibles, entonces se requiere la existencia de una escritura pública. Y si es que se donan bienes muebles, pues solo bastará con un documento de fecha cierta. En el caso del IGB, la ley del IGB en el marco general ha previsto de que la importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito en favor de entidades del sector público o de entidades, asociaciones sin fines de lucro, que sean entidades extranjeras de cooperación técnica internacional, como las EINEX, debidamente reconocidas como entidades exoneradas por la SUNAT, o las ONGs, las organizaciones privadas receptoras de donaciones de carácter asistencial, como la CIPREDA. Todas estas importaciones que nosotros realicemos para entregarles a este tipo de entidades, asociaciones sin fines de lucro que cooperan con el Perú en un acuerdo de Estado a Estado, entonces estas importaciones van a estar SUNAT en un informe, el informe 123-2020, ha señalado que para que el contribuyente pueda deducir esos gastos por donaciones, no requiere que deba hacer el seguimiento o la fiscalización de cuál es el destino que el donatario le está otorgando a los bienes. Debemos también verificar que en el caso de servicios, la prestación de servicios realizada de forma gratuita en favor de cualquier persona natural o jurídica no está grabado con el IGB, califica como una operación inafecta del IGB, pero esta calificación de operación inafecta del IGB va a conllevar también a que las adquisiciones destinadas para prestar este servicio de forma gratuita van a tener que calificar como costo-gasto en la determinación del impuesto a la renta. De otro lado, contamos con una legislación especial, que es la Ley 30498 para la donación por desastres naturales. Esta ley fue reglamentada por el Decreto Supremo 55-2017, que está vigente desde el 19 de marzo del 2017. El objeto de esta ley era establecer un régimen permanente para aquellas situaciones que se produzcan por desastres naturales que son comunes a nuestra realidad peruana y del mundo en general, que permita que las empresas o los contribuyentes puedan realizar donaciones a los damnificados y poder así ayudar a la población. Dentro del marco de esta ley 30498 se establece la obligación a partir del tercer año en vigencia, es decir, ya estamos en esta obligación de que toda empresa proveedora de alimentos, almacenes de alimentos o supermercados donen la totalidad de sus alimentos que estén en condición de ser utilizadas, y la norma establece una prohibición de destrucción de estos bienes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas damnificadas. Asimismo, la norma establece la posibilidad de que haya donaciones de servicios gratuitos a las localidades declaradas en estado de emergencia. Las condiciones para que se produzcan estas donaciones y se produzcan los beneficios que establece esta ley 30498 es que la donación nuevamente se efectúe a entidades del sector público, entidades y dependencias del sector público nacional calificadas. Estas ya están calificadas por SUNAT como entidades preceptoras de donaciones de forma permanente, y organizaciones internacionales con las que el Estado peruano ha suscrito
determinados acuerdos para que ayuden de forma permanente con su ayuda asistencial, o también a entidades sin fines de lucro, ¿no? Que ya las habíamos mencionado y que la ley del impuesto a la renta también lo contempla. Estas entidades sin fines de lucro, salvo el Estado califica de modo permanente, deben calificar como entidades exoneradas del impuesto a la renta y estar inscritas en el registro de entidades perceptoras de donaciones. El artículo 11 de la ley 30498 establece que los bienes que se encuentren detallados en el decreto supremo que establece el estado de emergencia van a calificar en este caso y los servicios que se encuentren detallados en este decreto supremo nos van a generar el uso del crédito fiscal pese a que no hayamos pagado el IGB porque lo estamos transfiriendo de forma gratuita. Lamentablemente, los decretos supremos que hemos mencionado, desde el decreto supremo 028 en adelante, los decretos supremos que hemos mencionado que declaran el estado de emergencia por daño ocurrido, no han contemplado una relación de bienes que se podrían donar. Sí, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2017 con la declaratoria de emergencia por el niño costero, los decretos supremos emitidos bajo los efectos o los daños ocasionados por el ciclón Yaku, ninguno de ellos había contemplado esta relación de bienes que podían ser donados o servicios que podían ser donados que les serían aplicables las consecuencias de la ley 30498, que es la utilización del crédito fiscal. Este es el beneficio que tenemos, ¿no? Recientemente, en el decreto supremo 043-2023 PCM, recién este decreto supremo, cuando se declara en estado de emergencia solo Piura, Lambayeque y Tumbes, solamente para estos contribuyentes domiciliados en estos departamentos sí se ha aprobado una relación de bienes que se pueden donar su adquisición, un uso de crédito fiscal, dentro de cuales encontramos material médico, repelentes para insectos, prendas de vestir, botas, toallas higiénicas, ponchos impermeables, livianos, menaje de cama, cocina, silbatos, pilas y una serie bastante larga que ustedes pueden verificar en esta pantalla. Luego tenemos dentro de los servicios que se pueden prestar de título gratuito a los lugares que han sido declarados en esta emergencia solo y únicamente por ese decreto supremo 043-2023, están los servicios médicos, servicios de transporte, servicios logísticos de despacho, servicios de catering y los servicios de operadores y cualquier otro servicio necesario para atender los requerimientos de la población afectada, ¿no? Nos está señalando cualquier otro servicio. Entonces, los decretos supremos anteriores al 043-2023 no van a tener este beneficio de poder utilizar el crédito fiscal de estas adquisiciones, tanto para la donación de bienes como de servicios, y se regirán por las reglas generales de la ley del impuesto a la renta y la ley del IGB. La deducción como gasto para el donante es informada. Siempre estas donaciones se informan en la declaración jurada anual, todas las donaciones que hemos efectuado, y los donatarios tienen la obligación de presentar también una declaración el último día del mes de febrero, de comunicar a la SUNAT todas las donaciones que han recibido, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta entonces estas disposiciones. Dentro de la documentación que debemos conservar, nuevamente está presente el comprobante de recepción de donaciones, teniendo en consideración que dentro del reglamento de comprobantes de pago, el artículo 8, el numeral 8, establece que existe siempre la obligatoriedad de consignar o de emitir el comprobante de pago por los servicios o por los bienes que se presten de forma gratuita, indicando la glosa, transferencia o servicio prestado gratuitamente según sea el caso, indicándose y precisándose el valor de venta o el importe de cesión en uso del servicio prestado que hubiera correspondido a la operación. Finalmente, les presento cierta jurisprudencia que ya se pronuncia respecto a esta ley 30498. En la resolución 04969 de la Sala 1 del 2020, la SUNAT reparó el uso del crédito fiscal vinculada a donaciones por desastres naturales porque la empresa que había realizado la donación y utilizado el crédito fiscal había tenido pérdida. Y al tener pérdida,
este gasto no le va a ser deducible, y al no ser deducible tampoco genera crédito fiscal. También se confirma en esta siguiente resolución 06471 de la Sala 3 del 2020 que no corresponde el uso del crédito fiscal si es que las donaciones no se realizaron a entidades perceptoras de donaciones, ¿no? Entonces, si es que no le he realizado la donación directamente a la población damnificada, pues no voy a poder utilizar el crédito fiscal, pese a que esta ley 3498 me está concediendo la facultad de poder donar y ayudar a esta población en estado de necesidad. En el caso de que la empresa tuviese alguna liquidación efectuada por la administración tributaria, toda vez que el límite de las donaciones está en función a la renta neta, menos las compensaciones, siempre se tiene que reliquidar con el nuevo límite, ¿no? Y en el caso de que nosotros importemos bienes para entidades del Estado, requiere un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en el caso de que este no se pronuncie, de igual forma, la SUNAT tiene la obligación de permitir el ingreso de esta mercancía sin el cobro del IGB por la importación de esos bienes, debido a que los bienes van a ser destinados a beneficiar a población declarada en estado de emergencia por daño ocurrido. Bien, esta información deseo que sea de utilidad, sobre todo para todos aquellos contribuyentes que se encuentran domiciliados en estos lugares declarados en estado de emergencia por los daños ocurridos. Reitero mi solidaridad para ellos. Sé que es la información que les he brindado en este video les será de utilidad.